Al final de la mañana, un programa conducido por Victoria García Gómez, un espacio eminentemente cultural. El sol, joven y fuerte, ha vencido a la luna que se aleja impotente del campo de batalla. Bueno, buenas tardes o buenos días a los que se acaben de despertar a estas horas intempestivas. Hoy estamos con un invitado muy especial en una entrevista que no ha sido para nada improvisada, que es Alfonso Larrea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Victoria? ¿Estás bien? ¿Estás cómodo? ¿Respiras? Sí. Me siento vivo. ¿Te sientes vivo? Bueno, para quien no lo sepa, para quien no conozca, y me parecería fatal que no lo conociera, a Alfonso Larrea. Alfonso nace en Córdoba en 1990, es poeta y vive actualmente en Tossa de Mar. Publicó los libros, los poemas Menguantes, Madrid, Grupo Tierra Tribune, 2020, y Luz de Horizontes Inmolados, Sevilla, Ediciones en Huida, 2024. Y además ha publicado varios poemas en las revistas Cegel, Casa País, Círculo de Poesía, Zenda y Cariátide. Sí. Pertenece al colectivo de poetas Poetas por el Clima. Vaya currículum, ¿eh? Bueno, hemos ido haciendo poquito a poco en todos estos años algo para poder introducir una entrevista, por ejemplo. Me decías antes off micro, me decías que era la primera vez en radio, en un estudio, ¿no? Sí. Y ¿Cómo lo ves? Pues mira, es una experiencia muy nueva, muy emocionante. Y bueno, siendo aficionado a la radio y teniendo 2 o 3 radios en casa que voy poniendo, dependiendo de cómo me mueva por las habitaciones, pues es algo muy emotivo también. Sí. Me conecta mucho con la tradición radiofónica de mi familia. Entonces, bueno, es como un paso adelante. Porque tú eres de Córdoba, pero actualmente estás en la Costa Brava, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo dialogan estos dos paisajes, Córdoba, el norte? Porque eso es el norte, sea costa o no, sigue siendo el norte. ¿Cómo dialogan estos dos paisajes, sur-norte, en tu vida? Pues mira, yo encontré una comunión entre ambos territorios a través del idioma. Tenemos una tradición en Cataluña, y esa tradición de la inmigración que venía del sur, llamados al principio despectivamente los charnegos, y ahora se está reivindicando ese término de una manera de apropiación y de orgullo de esa población que emigró o que es descendiente de esos emigrantes. Y es muy bonito presenciar en primera persona y en la comunidad de gente que somos de otras regiones, cómo dialoga, por ejemplo, el catalán con las distintas variantes del español. Es muy curioso. Entonces, bueno, la vida te lleva a territorios un poco insospechados al principio, pero luego, sabes, se mezclan bien, sí, hacen buen aliño. Hacen buen aliño. Sí. ¿Y luego tú los ves en tu poesía? Sí, sobre todo en la poesía hablada. En la poesía hablada sí que encuentro, a la hora de recitar, sí que noto algunos dejes, algunas maneras de confluir ambas lenguas, ambas tradiciones, tanto orales como literarias. Sí. ¿Y con qué edad te fuiste para allá? Con 21, la primera vez. Estuve yendo y viniendo al principio y ahora creo que es 6, 7 años viviendo allí ya. ¿Y estos libros de los que hemos hablado beben de esos paisajes poéticos? El primero, los poemas menguantes, lo estuve escribiendo a caballo entre distintos sitios. Extremadura, Córdoba, Tossa también, Galicia. Pero sí que el proceso de corrección sí que es íntegro en Tossa. Entonces, no sé hasta qué punto hay un reflejo tan directo. Y en cambio, el segundo poemario sí que bebe mucho, porque hay una influencia muy directa también del mar, pero ya como un paisaje en el que estamos habituados ya a vivir después de tantos años. Y además nosotros que somos de Córdoba, pues el mar es siempre como un sueño de infancia o una pequeña utopía, ¿no? Un deseo de libertad, que decía también Baudelaire, por ejemplo. Y bueno,
Sí, yo creo que sí que hay una mayor referencia e influencia del catalán y del territorio en el segundo libro. Y, por ejemplo, en el primer libro de los que haces, porque surge en el 2020, ¿no? Sí. ¿Qué experiencias crees que marcan este poemario? El duelo. El duelo a nivel general, pero en concreto a nivel personal fue de una relación. Y los poemas empezaron a surgir para gestionar ese duelo a nivel individual. Y al cabo del año de estar escribiendo de manera más como dispersa, me di cuenta de que había un conjunto, de que había una relación entre ellos. Y a partir de ahí surge el libro. ¿Qué diferencias ves? Bueno, todos los que hemos escrito, bueno, yo tengo mi poemario publicado y luego escribí otro que no está publicado ni nada, pero yo sí noto que hay una diferencia entre ambos poemarios abismal, ¿no? Una diferencia abismal. ¿Tú notas esta diferencia entre ambos poemarios, entre el primero y el segundo? Sí, totalmente. Porque ni el libro es el mismo, ni tú eres el mismo tampoco. Entonces, sobre todo cuando hay mucha diferencia entre uno y otro, no tanto en las publicaciones, que digamos lo que los lectores pueden conocer, pues del 20 al 24 son 4 años, pero a lo mejor el tiempo de escritura es distinto. A lo mejor el segundo libro está escrito antes que el primero, pero se ha publicado por azares de la vida después. Nunca sabes. Pero sí, tú escribes desde una perspectiva emocional muy anclada a ese momento y a ese tiempo. Y de un libro a otro puede cambiar completamente. ¿Tú te has notado el cambio por dentro, a nivel personal? Sí, totalmente. A peor. No, hombre, no, a peor no. ¿Qué tío? Sí. No, pero sí, emocionalmente sí hay una evolución muy poderosa y se ve reflejado. En el primero hay un tono como, podríamos decir, como más resignado o quizá algo más sombrío. Y en este segundo hay una rabia muy contenida y que es el motor que hace avanzar el libro, poema a poema. ¿Estás enfadado? A nivel general no, pero ¿Conmigo? no contigo jamás. No me ha dado motivos además. Vale. Pero sí que considero que quizá una de las palabras más importantes a la hora de escribir poesía y más en estos tiempos puede que sea la rabia. Y no una rabia entendida como una fuerza de destrucción, sino como un impulso que te haga actuar de una manera, en este caso, más artística. ¿Crees que...? Bueno, no. ¿Crees no? ¿Cuáles crees que son las experiencias que a lo mejor pueden marcar el nacimiento de un poemario? O sea, ¿crees que hay una serie de experiencias que debe tener un poeta para que germine un poemario? Porque para que germine un poema no es necesario que surja a lo mejor algo, ¿no? Todo puede ser el destello de un verso. Pero para que tú digas, ostras, esto va cobrando forma. ¿Qué crees que es necesario para eso? Tienes que tener muy identificadas un núcleo de pequeñas obsesiones que te acompañan. No tiene por qué ser algo traumático, puede ser una pasión, una obsesión, es que es la palabra más precisa, que te va siguiendo como una sombra y cada cierto tiempo va apareciendo. Es como algo intermitente, un estímulo que no te deja. Y llega un momento en que esa sombra, ese espíritu de un futuro libro, se va asomando en los poemas o en los escritos que vas haciendo, hasta que de repente surge o la idea que los conecta o de repente dices, vale, ha surgido una idea directa del libro. Y a mí me funciona así, al menos. Luego es complicado encontrarle casa al poemario. Sí, eso a mí personalmente es lo que más trabajo me cuesta, porque, A todos. sí, porque llamas muchas puertas, investigas. Con el primer libro me acuerdo que como estaba muy perdido, me hice un Excel de editoriales y me apuntaba a los plazos de casi estaban manuscritos, que no, qué tal.
fue un poco caótico, no sé si lo volvería a hacer. Pero sí, es complicado. Es complicado dar con un sitio, que ese sitio también apueste por el libro y sobre todo entender que esos tiempos más idealizados de que el autor solamente está dedicado a escribir y alguien hará el resto, ya no están, ya no existen, han cambiado. Y dependiendo de la casa en la que estés, pues implica un mayor trabajo del autor, más allá de la escritura o menos. Bueno, y aquí pasando a la siguiente pregunta, porque te estoy mezclando preguntas que me van surgiendo mientras hablo contigo, que me van surgiendo, con preguntas que ya tenía preparadas de casa. Vale. No sé cómo llevas esto de la improvisación, pero como tampoco conocías las preguntas, No, claro, entonces para mí todo es improvisación ahora. para ti todo Sí. es improvisación. Sí. Bueno, hablando de tu poesía, te quería preguntar, y si quieres nos lees luego 3 poemas, una cosa así, si te parece bien. Vale. ¿Hay algún verso, algún poema de todos los que has ido escribiendo en estos libros que digas, bueno, que para ti signifique algo especial o que te traiga algún recuerdo especial? Antes sí. Ahora, conforme van pasando los años, me doy cuenta de que hay una distancia de la que yo no era consciente respecto a lo que escribo. Y va por época. Me parece que es una pregunta que se acerca mucho a este tipo de cuestiones de cuál es tu película favorita, por ejemplo. Dice, ¿por qué tengo que elegir una? Todas. ¿Y por qué tiene que ser la misma siempre? Es decir, con 15 años era una, con 28 es otra y ahora puede ser otra. Sí que tengo un pequeño recuerdo de 2 versitos que escribí que de vez en cuando me van viniendo, pero no sé si serían los con los que más me identifico. Porque bueno, también vivimos en unos tiempos muy de descreimiento y de resignación respecto a la actualidad. Y era como la poesía salva al mundo por un instante de sí mismo. No sé si estoy de acuerdo ahora mismo con eso, pero cuando lo escribí me pareció que era exactamente lo que sentía. Me gusta mucho, me recuerda mucho a la fotografía esta que se ha hecho ahora, que ha ganado un premio, que es la de Ícaro cayendo, la caída de Ícaro. ¿Sí? Es por un momento, todo el mundo habla de que, bueno, es una fotografía que le ha costado un montón de trabajo hacer, pero tu verso me recuerda muchísimo a esa fotografía, porque es el momento exacto en el que Ícaro todavía está en el aire, está justo llegando al sol, ¿no? Vale. Y es una fotografía que han conseguido hacer, ha costado un montón hacerla, y es como esa frase de todo el mundo dice que, bueno, que sí, que Ícaro se cayó con todo el equipo, pero que Ícaro por un momento voló Claro. y estuvo cerca del sol. Luego, cuando termine el poema, cuando termine el verso, el mundo va a seguir en la mierda. Exacto. Pero por un momento has tocado el sol, ¿no? Por un momento hay paz, por un momento todo está en calma. Efectivamente. Sí. En el momento en el que cierras el libro, tú ya eres ajeno al libro, el libro es ajeno a ti, y tú tienes que lidiar con, yo qué sé, pues que se te han pegado las lentejas. Y te tienes que hacer una tortilla francesa rápida porque eso no hay quien se lo coma. O tienes que lidiar con una orden de desahucio o con cuidar a alguien que tiene alguna discapacidad. Entonces, la realidad siempre va en contra de lo que nos salva. Y mi forma de ver la poesía es un reducto donde puedes tener todas las capacidades que te hacen ejercer tu derecho al pateleo de manera digna, y a la vez eso te da un respiro, te da una calma, te da un consuelo. No sé hasta qué punto el consuelo y la salvación en este caso serían sinónimos. ¿Crees que la poesía nos salva? Sí, pero por un instante. Por un instante, ¿no? Ese momento Sí. de el Ícaro congelado. Exacto, sí. El momento, el frame justo anterior a empezar a bajar el ángulo. Por un momento todos somos buenos, ¿no? Leyendo. Exacto, todos somos Ícaros. Bueno, pues no sé si nos quieres leer algún poema, por ejemplo. Vale. Si quieres leo un par de ellos del último libro. Sí, vale, perfecto. Sí, ¿Te parece? me parece muy bien, sí. Vale.
Un segundo, que lo tengo aquí. Sin problema. Como una luna mordida, las ciudades amanecen. El bostezo de su orilla merma los paseos marítimos. Donde antes adolescentes sudaban su juventud, ahora rescatan los cuerpos azules, casi puntuales. Con el paso de los días vemos la estrategia al mar, tender la bárbara espuma, estirarla como slime y aturdir las avenidas. Ese sería uno. Vale. No tememos a la muerte porque la veremos juntos. Nuestro auténtico terror es vivir un poco más que el resto y continuar soles. Ciudades colmena enteras separadas por paredes y unidas, sincronizadas en la misma pesadilla. Desde todos los rincones nos llegan rumores, notas, comentarios imposibles. No podemos confirmar si la capital cayó o si aquella luz del este es el fulgor de las últimas raves suicidas del país, como si por la mañana un nuevo año colorease nuestro corazón helado. ¿Y ahora qué?, me preguntaste. Paradigma Radio, 90.2 FM. Esencias Sonoras es un espacio en las ondas que trata de los placeres y frivolidades que tienen las llamadas músicas selectas. Es el programa de una colosal minoría de oyentes, inmensamente rica en sensaciones. Esencias Sonoras, en Paradigma Radio, los sábados a las 8 de la tarde y en la voz de Rafa Martínez Guillén. Paradigma Radio está al lado del arte que se hace en Córdoba, contado por sus protagonistas. Al final de la mañana, un espacio eminentemente cultural. Bueno, buenas tardes a todos de nuevo. Estamos aquí con Alfonso Larrea en Paradigma Radio en Al final de la mañana. Yo estaba aquí muy cómoda contigo antes de la pausa, sigo estando muy cómoda contigo. Vale, quiero volver a traer esa comodidad y me gustaría volver a hacerte preguntas después de la lectura de tus poemas, vale, relacionadas con el ámbito de las publicaciones. Vale. Mi primera pregunta con respecto al ámbito de las publicaciones: ¿crees que es necesario? Bueno, yo sí, en lo personal yo creo que sí, pero ¿crees que es necesario las revistas, el que los autores publiquen en revistas primero, antes que salir o que sea compatible con una publicación editorial? Yo creo que se puede compaginar bastante bien. Yo creo que lo ideal sería ir publicando y luego ir participando en las convocatorias que hay de las revistas, porque además tenemos me parece a mí que en los últimos años se ha creado como un caldo de cultivo cultural a lo largo de todo el país, en cuanto a colaboraciones, antologías, revistas de todo tipo. Y creo que es muy fructífero. Creo que la manera ideal sería compaginarlo. Sobre todo también para que tú vayas teniendo un poco de como un termómetro de cómo está la situación, de leer a tus contemporáneos, de crear vínculos, y luego también a nivel de los lectores es una manera también de que no te pierdas la pista, por así decir, porque entre un libro y otro sí que pueden pasar más años, normalmente dependiendo de los ritmos de escritura, pero luego también los tiempos de edición son muy distintos, y a lo mejor entre el primer poema que escribes y la publicación del libro han pasado 5 o 6 años. En todo ese tiempo tú no solamente escribes los poemas de tu proyecto de poemario, puedes escribir otras cosas que a lo mejor no encajan dentro del proyecto, pero sí que tienen valor por sí mismas. Y creo que una revista literaria es un buen cauce para que tengan su espacio. Y además que entre
entre tu haber literario de estas revistas, ¿no?, en las que has publicado, hay muy buenas revistas. Gente que conozco, por ejemplo, a los de Cariátide, que son unas personas excelentes, los de Casa País, Todo Zenda, Cegel, son gente estupenda, ¿no? Círculo de poesía. Por otro lado, ¿eres de los poetas que se saben reconocer en sus lecturas? Es decir, ¿tú te ves que tengas ya un lenguaje poético muy marcado o todavía estás en evolución y cambio? No te sabría decir. Durante algunos años, lectores cero o gente con confianza que me he ido leyendo sí que reconoce pautas, aspectos de estilo y que a mí muchas veces se me pasan por alto. Es curioso. Yo me siento más identificado, por ejemplo, en la intención a la hora de escribir, que a mí hasta ahora, de momento, me guía bastante la destrucción del lenguaje. Esa experimentación formal y sobre todo rescatar la visión lúdica de la poesía. Y qué bonita, ¿no? La frase de rescatar la visión lúdica de la poesía. Claro, sí. Sí. Me parece muy correcto, ¿eh? No todo el mundo tira por ese camino, que yo creo que es muy, muy positivo. Es que creo que entendemos el juego como algo divertido y no tiene por qué ser así. El juego puede ser de formar una estructura, no sé, de un poema, de un verso, de una palabra, separar, quitarle, amputarle el significado al significante y a lo mejor puedes estar expresando algo bastante doloroso, pero ahí hay una intención de juego, ahí hay una proyección de esos juegos infantiles de crear unas reglas que no tienen por qué ser las reglas cotidianas, las reglas de, digamos, del mundo tangible. Dentro del poema tú eres el dueño del lenguaje. ¿Tú escribes desde la contemplación o escribes desde la herida? Hasta ahora ha sido de la herida. Y ahora me reconozco que estoy entrando como en una especie de etapa que todavía no ha sido muy fructífera, pero sí que me noto el tono, la ideación primera de los poemas que va surgiendo más hacia la contemplación. Me noto en una etapa de cambio ahora. ¿Crees que esta contemplación te la da el cumplir años? Aunque todavía eres muy joven, ¿no? Pero Sí, seguro, eso sí. Sí, porque además uno ya empieza, sabes que no se puede meter en todas las batallas, entonces pues, tienes experimentado, ¿no? Exacto, ya son muchos palos en las costillas, entonces ya uno dice, vale, pues por aquí es mejor ser más precavido o intentarlo desde esta otra perspectiva, no intentar afrontar las cosas del mismo modo. Supongo que eso es la madurez también, aceptar que hay cosas que no puedes cambiar y a las que no te queda otra que adaptarte. Con la poesía creo que me pasa un poco lo mismo. Sí, creo que también la experiencia, los años acumulados y todo te da una visión distinta. Lo que no sé es si esa contemplación derivará en una forma más serena, pero de jugar a destruir el lenguaje igualmente, que puede ser. Jugar un poco al gato y al ratón, ¿no? Con el lenguaje. Exacto, y con la contemplación también. Bueno, pero está muy bien, ¿eh? Que los adultos jueguen también, o los poetas jueguen con todo el aspecto de que el lenguaje no es algo rígido, ¿no? El lenguaje fluye, el lenguaje se puede variar, porque al final también está en poesía, estás metiendo tus sentimientos, estás metiendo muchas figuras literarias y no es algo que sea una estructura, creo yo, casi como un ladrillo, ¿no? No, totalmente. Además, esta percepción yo tengo la sensación de que ha ido cambiando con los años. Por ejemplo, la Real Academia se entendía como una fijación del idioma cuando es una notaría del idioma, es dejar constancia de cómo se está usando el lenguaje porque el lenguaje pertenece a los hablantes. Esto es algo muy que yo me daba mucha cuenta cuando comencé en filología. Al principio queríamos conocer el lenguaje tal como se había desarrollado en la historia y salías de la carrera diciendo que cada uno hable como quiera, que lo que quieras estudiar es cómo cada uno deforma y hace suyo el lenguaje. En poesía ocurre igual y creo que en el arte, en cualquier disciplina,
Tú tienes unos utensilios, unas herramientas, en este caso son las palabras, y tienes que hacerlas tuyas. Si para eso tienes que moldearlas, ¿por qué no? Pues sí, total. Y te quería preguntar, a ver, has hablado de que es importante, bueno, has mencionado leer a los autores contemporáneos. Sí. ¿Cuáles son tus referentes, tanto no contemporáneos como contemporáneos? En poesía, por ejemplo, sigo mucho a Rosa Verbel, que es una buena amiga. Claro. A Laura Rodríguez, su último libro, Anuncio, me pareció maravilloso. Juan F. Rivero también. Raíz Dulce es precioso y tiene un componente de juego también. Ese juego en el marco temporal del libro es muy bonito y es muy delicado. Está muy bien conseguido. Luego también, por ejemplo, Eduardo Chivite me parece un escritor fabuloso. Hombre, el mejor, Eduardo Chivite es fantástico. Nuestro Edu y Marta, total. también Marta Merino, son poetas total. imprescindibles para entender también la poesía de los últimos años aquí en Córdoba y entender también el mundo cultural que va bullendo en la ciudad. Y de una manera un poco más clásica o digamos menos cercana al día de hoy o a las relaciones que vas haciendo después de tantos años de oficio, yo por ejemplo tengo devoción por las poetas que voy descubriendo poco a poco. Al principio de una manera muy ideológica y muy forzada, porque es un camino que hemos tenido que desandar y ampliar y abrir, digamos, las paredes del canon, no solamente el tradicional, sino también el de uno propio. Algo tan sencillo como contar cuántos libros de autoras tienes en la biblioteca de tu casa y te das cuenta de que no llega a lo mejor al 10, 15, 20%. Y no es por falta de autoras. Y no es por falta de autoras, efectivamente. Y tenemos, por ejemplo, no sé, maravillas ya no solamente de poesía. Tienes, por ejemplo, a Begoña Méndez, que está haciendo libros fantásticos, que además juegan mucho e hibridan y saltan de un género a otro. Tienes también, por ejemplo, a Agota Christoph en narrativa, que para mí creo que es la mejor escritora de la segunda mitad del siglo XX. E incluyo también a los escritores hombres. Es fascinante. Luego también tienes la poesía, no sé, de Roberta Marrero. Tienes una cantidad ingente de autores que tienen libros preciosos que no están siendo leídos. Por suerte eso está cambiando, están surgiendo editoriales nuevas que se fijan en ese vacío, en esa necesidad de los lectores de ahora de encontrar nuevas perspectivas y nuevas referencias. Y eso es bueno para todos. Pues la verdad que lo que estás comentando creo que tienes toda la razón, porque es muy importante también esa revisión de lo que has mencionado nunca me lo había planteado de esa manera, pero es verdad lo de cuenta cuántas autoras tienes en la biblioteca y te darás cuenta, ¿no? Y es que precisamente me voy a atrever a decir que hay más mujeres ahora mismo escribiendo que hombres, y porque yo, o por lo menos, las veo más activas a ellas a lo mejor en redes sociales con la distribución de libros, pero es cierto que luego se sigue todavía marginando históricamente incluso, ¿no?, a las mujeres. No es que las mujeres no escribían, es como, bueno, a ver, revisa. Claro, no es que no escribiesen, es que no se les daba el espacio, ya no solo el que merecían, que por supuesto merecían más, sino el espacio equitativo respecto a los autores de otro género. Entonces, bueno, ahí hay una carencia en todos los aspectos de la historia y de la vida, y concretamente en poesía obviamente no es ajena a su tiempo y a la historia. Entonces también hay un déficit de conocimiento de autora que por suerte se está empezando a reivindicar, y las autoras contemporáneas están bebiendo de ellas y se están sintiendo, podemos decir, más empoderadas para decir: estas son nuestras referentes, este es mi trabajo artístico y este es el espacio que quiero ocupar porque me lo he ganado. Y está bien que sea así. Pues sí. Pues con esto nos vamos a la pausa. Muchas gracias. A ti.
novia se fue en un barco en la Segunda Guerra Mundial y un submarino del Hitler mandó ese barco al fondo del mar. Mi novia era bonita, el barco era español. Por un error de distancia, Rodolfo Hitler me destrozó. Nunca he podido olvidarla, mi novia era fenomenal. Siempre que peló una gamba, recuerdo su forma de besar. Y cuando peló un centollo, langosta o langostino, me acuerdo de que soy viudo, yo soy el viudo del submarino. En el fondo del mar tengo yo una novia en silencio, un poquito de pescadito frito me trae su recuerdo. Le pregunto a todas las almejas si alguna la ha visto. Es mi pena más larga que la barba de Jesucristo. Cuando llega el verano me voy a llorar hasta Fuengirola. Soy un preso que tiene la bola en el fondo del mar. Ay, ay, Torre Benalmádena, sabe que no quiero nada más que ver a mi novia volver del fondo del mar. Estudio cartografía e hice la mili como hombre rana. Hice más nombres de peces que el dueño de una pescadería. Me enrolé en el calipso, me ha dotado ya Cousteau. Y cuando bajo al abismo, su baticafo dentro iba yo. Nunca he podido olvidarla, tal vez ya sea solo coral. Tal vez alguna ballena la haya cubierto de gris ámbar. Que las matas la arropen, que la estrella la alumbren, que sean los equinodermos dulce y tierno como costumbre. En el fondo del mar tengo yo una novia en silencio, un poquito pescadito frito me trae su recuerdo. Le pregunto a todas las almejas si alguna la ha visto. Es mi pena más larga y más vieja que la barba del Cristo. Cuando llega el verano me voy a llorar hasta Fuengirola. Soy un preso que tiene la bola en el fondo del mar. Ay, 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 Torre Benalmádena, sabe que no quiero nada más que ver a mi novia volver del fondo del mar. Los domingos a las 12 del mediodía, Domingos Laicos, una alternativa a la homilía dominical para despertar la mente y alimentar el alma. Domingos Laicos, un programa para superar el paradigma confesional y favorecer la laicidad.
un marco de convivencia igualitario en el que cabemos todas las personas. Al final de la mañana, un espacio eminentemente cultural. Bueno, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo vas, Alfonso Larrea, un día más? Muy bien, feliz de estar aquí, bebiendo agüita también, para no quedarnos sin voz. Que no vino, deberíamos de empezar a introducir el beber vino. Exacto, en sí, esta entrevista. Estaría bien, sobre todo la última parte sería más divertida, ¿sabes? Como ya va tocando el mediodía, ¿no? Ya Exacto. un vermú, un vino. Sí, una gilda, algo. Se antoja. Una tapita de algo. Sí, un quesito, sí. sacamos. Sí. Es la hora. Échale un poquito más de vino al sofrito. Se va haciendo hambre, ¿no? Se va haciendo hambre ya para estas horas que son. Eso es. Y en concreto de hambre poética, que era un poco de lo que estábamos hablando, de tu poesía. Arguiñano seguro que es muy buen poeta también. La gente que se dedica al mundo de la comida estoy segura 100% de que también son buenos poetas. ¿A ti se te da bien cocinar? Así como... Sí. Tuve la suerte de aprender de dos padres que cocinaban muy bien. De hecho, mi padre es cocinero. Ah, mira. Entonces, bueno, lo que es plato de cuchara, creo que podría participar en algún concurso y tendría más suerte que en algunos concursos literarios que he participado. Sí. Bueno, oye, deberían de hacerlo prueba de MasterChef, ¿no? Hacer algún poema, sí, seguro que triunfa. Mezclar, sí. A lo mejor colar un alejandrino en unas alubias a lo mejor es buena idea, le da sabor. Y hablando de universalidades, ¿qué tal se nos viene el tema de los poetas y el cambio climático? ¿Dialoga la poesía con el fin del mundo? Sí. De hecho, no es que dialogue, que lo hace, sino que debería hacerlo más. Porque, bueno, es una realidad en la que estamos inmersos y no nos queda otra que mirarla de frente y afrontarla a nivel poético también. Obviamente, es lo que hablábamos antes, la poesía te salva por un instante, pero el mundo sigue y la poesía no puede reducir los grados del océano, ni puede imponer sanciones a según qué tipo de industrias que no hacen más que contaminar, pero sí que puede ser un momento de reflexión para quien la lea. Y a lo mejor es una forma de hacer replantear o de crear nuevas preguntas para gente que a lo mejor se las está haciendo o a lo mejor no ha llegado a ese tipo de preguntas o necesita el impulso definitivo para decir tengo que pasar a la acción dentro de mi pequeña posibilidad o mi competencia como individuo también, que obviamente es muy limitada. Y bueno, dentro de estos límites que marcan las acciones del poeta, ¿no? Por supuesto, ¿crees que por lo menos sirve para la concienciación? Sí, eso siempre. Siempre la poesía tiene también ese poder de corresponderse con las causas, con las luchas, con las injusticias también del tiempo en el que está viviendo. De hecho, hasta cierto punto la poesía no debería estar desahuciada de su propio espacio, temporal también. Está bien hacer una poesía cantando a la naturaleza, pero ¿por qué no meter una bolsa de plástico en ese poema de la naturaleza? Es un ejemplo un poco una butad, pero es una forma también de hacer constancia de la realidad en la que ese poema surge. ¿Crees que hay que ser autores de nuestro tiempo? Sí. De hecho, también se hablaba mucho de esas obras que van de lo local a lo universal. Creo que también se puede conseguir eso en la forma poética. No es solamente un privilegio o un don que se le ha concedido a la prosa o a la narrativa. La poesía te puede contar una historia, puede transmitir unas ideas, puede hacer un desarrollo precioso de personajes y también tiene que lanzar ideas y crear armas teóricas para afrontar el día a día. Y con esas armas teóricas, ¿tú crees que
vamos a llegar a todo el mundo al que podríamos llegar. Al menos intentar llegar a los lectores de poesía, Sí. que ya es un grupo un poco reducido. La idea es ampliarlo. No sabemos muy bien cómo, nunca se sabe, nadie tiene la fórmula, pero bueno, creo que es como todo. Si haces las cosas con tu oficio, con tu tiempo, con tu trabajo, y ese trabajo es honesto, es más posible alcanzar un público y unas personas que realmente conecten con ese poema o con ese libro o con esa idea incluso. Y a partir de ahí uno ya puede trabajar poco a poco, incluso en comunidad también. Por ejemplo, tenemos el colectivo Poetas por el Clima, que fue impulso de aquí en la ciudad de José García Obrero, amigo, poeta Sí, también. por supuesto, sí. Y bueno, es una forma de aunar dos mundos que en principio parecen que no tienen una relación muy directa, y sin embargo es una manera preciosa también y un poco alternativa, por qué no decirlo, de crear una conciencia colectiva que se trabaje desde los barrios. ¿Crees que es importante en la ciudad, por ejemplo, en Córdoba? Ya hemos hablado en programas anteriores del tema de la acción del buen ciudadano, Sí. que parece que es mi tópico últimamente, que estoy un poco como obsesionada casi con el tema del ser buen ciudadano, sin ser exactamente si soy yo o no soy yo algo de eso, ¿no? Bueno, que te lo preguntes ya indica que por lo menos te preocupa. Exactamente, ¿no? La ciudadanía que actúa. ¿Crees que el poeta puede ser un buen ciudadano o es el anticiudadano? El poeta debe ser buen ciudadano. Otra cosa es que lo sea. Es como todo. Sí. El poeta no es una entidad mágica, no es alguien que está apartado de la sociedad. No podemos pretender ver al poeta desde cierto misticismo. No, por mucho que queramos, no somos Simón Bale o San Juan de la Cruz. Una pena. Una pena, una enorme pena. Debería haber más Simón Bales, pero desgraciadamente solo tuvimos una. Y es una persona también que tiene sus defectos, que tiene sus dificultades, sus circunstancias. Y por qué no decirlo, el poeta no está exento porque se dedique a un fin que podamos considerar artístico o incluso en ciertos ámbitos superiores. No es una persona exenta de ser un hijo de la gran puta, por ejemplo. Por ejemplo. Sí. Entonces, respecto a la conciencia cívica, también el poeta tiene que aportar, no solamente es escribir sobre lo sucias que están las calles, por No, ejemplo, desde también luego. es no tirar chicle o la colilla a la alcantarilla también. Claro. Y, por ejemplo, ¿cómo ves el panorama de la poesía actual, de los poetas actuales? ¿Hay futuro o there is no future? A mí me parece que sí que hay mucho futuro. Creo que obviamente hay unas corrientes poéticas que puedes estar más inmerso, puedes tener más puntos en comunes con unas que con otras. Pero sí, creo que se está escribiendo mucho y eso siempre es bueno. Obviamente cada uno tiene sus gustos, sus preferencias y no te tiene por qué gustar el último libro que ha sacado la editorial X. Puedes tener tú también tu criterio selectivo. Pero sí, se está escribiendo mucho y además creo que de distintas perspectivas. Me gusta mucho también en los últimos años la corriente temática en torno al cuerpo y en torno a volver a una cotidianidad muy anclada con esa infancia tan manida, pero desde una perspectiva mucho más bajada a tierra. Y, por ejemplo, el tema hablando de esta bajada a la tierra y tal, ¿crees que con problemas actuales, ya no solamente como, por ejemplo, con el del clima, sino, por ejemplo, el tema del bullying, ¿no? Ahora que está afectando ha afectado toda la vida a tanta gente, ¿no? Uh-huh. Pero quiero decir, ahora que se están sacando en los medios cada vez más, por desgracia, todas las repercusiones que tienen estos hechos, ¿crees que la poesía puede ser a lo mejor un medio en el que denunciar estos actos, en el que denunciar estas situaciones y también un refugio para las personas que están padeciéndolas? Obviamente. Fíjate, es curioso porque en el ejemplo del bullying, ahora estoy intentando recordar y no me viene nada a la cabeza en cuanto a producción poética.
Y no sé si es por desconocimiento mío, que obviamente puede ser, o también porque a lo mejor no hay una producción más ingente respecto a otras temáticas. Y sin embargo es algo capital, ¿no? Estás afectando a la educación y a unos años que siempre suelen ser complicados, siempre se pinta la infancia o la adolescencia como algo muy idílico desde la perspectiva de un adulto que no tienes que pagar facturas, pero obviamente la infancia es un descubrimiento del mundo muy violento y muy brusco a veces. Y no tienes que haber tenido grandes traumas, que ya de por sí supone una lucha, una violencia. Respecto a la problemática del acoso en colegios, a menores, etcétera, es imprescindible también que la poesía tenga mano ahí. La poesía no puede estar, repito, no puede estar desfijada de su época. Y además esto es un problema que ha sucedido y va a seguir sucediendo si no se le ponen medidas también. Paradigma Radio, 90.2 FM. Bueno, buenas tardes de nuevo, Alfonso Larrea, volvemos después de esta breve pausa. Yo no sé si ya para terminar querrías así leernos unos 4 poemas, los que tú quieras, los que tú nos regales. Vale. De tus libros. Sí. Si quieres leo algunos del primer poemario. Efectivamente, si quieres. Vale. Sí. Siéntete libre de leer lo que tú quieras. Vale. O si quieres estar 5 minutos en silencio absoluto. Sí, y que pongan marchas militares. No mentes. No mentes la bicha, ¿no? Vale, pues mira, te leo algunos del primer libro, ¿vale? Las olas rompían, mis ojeras saladas por una luz que el viento recogía. La punta de mi nariz derramaba su frío. Mi corazón piedra blanda, casa vacía, caracol abandonada a la erosión de las cicatrices. Me había crecido una piel de niño que sufría, trepando por mis pies como raíces, una marea de amor ensalitrando los días. En la mar bramante, sed eterna del hombre, cara espesa de sal, un ps y un ras de tormenta, parece que va a entrar, parece que va a olear. La lluvia es un calambre en su cabeza, en el él y en la, agua aporreando una idea, llamada a renovar el sí y el no y el moi que vagan por la tierra. En todas las ciudades encuentro el temor que me persigue. Viene conmigo, lo siento siempre, está a mi lado como un hermano muerto. Le puedo contar las pulsaciones con solo cerrar los ojos. Se esconde sin aviso ni conciencia. Se despega de mí cuando miro un niño que pesca un cangrejo o una flor naranja que hará sonreír a una mujer. Sonrío con la sal secándose en los antebrazos. En todo hay un espejo irreconocible. Yo quisiera asustarme de verdad, hacerme tiras de sangre con las uñas, gritar toda la tristeza de las hojas rotas de una aloe vera. Entonces el temor corre hacia mí y me abraza, roto en 1000 supersticiones como un lagarto mediterráneo. Abro los ojos, lo miro, me veo. Mi corazón es un pensamiento con alas grandes. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era un fantasma. A la religión dimos el poder incontrolable de la imaginación. ¿Dónde están las viejas historias contadas nuevamente? Sabemos desterrarnos y envejecer, pero seguimos sin discernir en el horror vacui, en la ceguera blanca. Aun con la inexcusable percepción de dimensiones apócrifas, la digital, la literaria, no podemos sino certificar nuestros límites. Aún existe el trabajo, la misoginia, la depresión, aún la libertad no es asida por todas las manos,
Pero ¿qué puede hacer la poesía cuando ya se ha inventado el amor, la cama, la sal, la risa? Ahí vivimos, ahí somos, el centro del universo, aunque sea incomprensible, insignificante. La poesía libera al mundo por un instante de sí mismo. Oye, muchísimas gracias por estos poemas, tremendos. ¿A ti? No, en serio, o sea, este último poema que has leído, ya no solamente el verso del que hemos estado haciendo, versito, del que hemos hecho referencia, pero si me dejas verlo un segundo, Sí, claro. es que me ha encantado. Si me lo buscas porque no sé en qué página está. Dime. Me ha encantado justo antes de decirlo, has dicho un verso muy bonito. Uh-huh. ¿No? ¿Estaba por aquí era? ¿O cuál era el...? Este es el que me has dicho. Sí, dice que... Aquí dice, pero ¿qué puede hacer la poesía cuando ya se ha inventado el amor, la cama, la sal, la risa? Yo creo que es de los mejores versos, de las mejores preguntas. Ah, vaya. Que es verdad, después de eso, ¿qué más queda, no? Claro, es que tenemos los ingredientes para tener una vida digna, vivir tranquilos, incluso aspirar a una cierta felicidad, que podríamos decir que es una alegría un poco más constante y poco más, porque la felicidad también implica momentos duros. Y no paramos de complicarnos la vida. Es algo que nos gusta mucho, ¿no? Como muy humano el complicarse la vida. Somos muy sados en ese sentido, sí. Oye, y hablando de complicarse la vida, ¿te vas a complicar la vida con otro poemario? ¿Hay otro proyecto por ahí nuevo? Sí, la sorpresa incluso para mí es que no es un poemario, es un diario. ¿Qué dices? Sí. Sí. ¿Te has adentrado en el mundo del diario? Sí, no tenía yo mucha esperanza en hacerlo porque ahora de repente hay como una especie de boom de diarios y no sabía muy bien cómo gestionarlo, pero consideré que era el libro apropiado para que fuese el siguiente. Y bueno, estoy trabajando en él. ¿Cómo se trabaja en un diario? En un diario, bueno, pues acotando el tiempo también, porque si no sería algo interminable. Sí. Y bueno, como es un momento muy preciso y que ya ha pasado, ahora... Bueno, ¿De qué año a qué año? De febrero del 22 a octubre del 23. Fueron unos meses complicados y fueron muy prolíficos también. Entonces, bueno, la idea es hacer un registro muy cercano a las sombras y las luces que le puede pasar a cualquier persona. Obviamente, lo que hablábamos antes, los poetas también son personas, aunque no lo parezcamos. ¿Somos personas los poetas? Sí, Yo creo que no sé. No sé. Depende de la luz que nos dé, ¿sabes? Depende del día también. Exacto, sí. Si está nublado somos menos. Que no nos den de beber después de las 12 de la noche. Exacto, sí. No, empiezan a salir bubas en la espalda. No te da fiebre, no. Sí. Somos un desastre. Pero sí, el siguiente proyecto es un diario, sí. Oye, qué bien, me alegro un montón de que te estén surgiendo así nuevos proyectos. Sí. Uno siempre tiene que esperar un tiempo a desintoxicarse de lo que ha escrito o de lo que ha publicado. Suele pasar también el tiempo con la promoción y todo, y luego ya cuando empieza a surgir la idea es cuando no hay que perder tiempo. Bueno, eso nunca, ¿no? El tiempo es lo único que no vuelve. Exacto, sí. Pues sí. Pues bueno, hablando de tiempo, estamos nosotros llegando ya al final del programa. Vale. Queda ya, pues no sé cuánto quedará, un minuto. Así que nada, pues darte las gracias por venir, por aceptar venir hoy al programa. El placer ha sido mío. Nada, que va en estas fechas, como siempre digo, intempestivas, estas fechas convulsas, diría. Sí. Para hablar un poco de cultura, para hablar de la poesía, para hablar de lo necesario. De lo que sea que nos saque, aunque sea un momento, ¿no? De todo lo malo que hay en este mundo y nos deje flotando en el aire, tocando el sol un poquito. Eso. Y ahora que estamos en invierno, hace falta un poco de calorcito, ¿no? Como Ícaros. Como Ícaros. Pues muchas gracias, Alfonso Larrea, por venir. A ti, Victoria. Que se aleja impotente del campo de batalla. La luz vence tinieblas por campiñas lejanas.